Bueno, buenos días a todas, todos. Vamos a comenzar con esta clase número 9 de Introducción a la Metodología de la Investigación y ya nos vamos a ir metiendo en lo que es nuestro tema, la investigación en salud. O sea que vamos a ver fases y pasos de la investigación en salud, vamos a ver la fase conceptual o marco teórico. La presentación del problema, pregunta de investigación. Una investigación científica comienza cuando ya hemos adquirido un cierto conocimiento y este nos indica que hay algo que no sabemos aún. Cuando no tenemos información suficiente para responder a una pregunta, o bien el conocimiento que ya tenemos no se encuentra lo suficientemente ordenado, en estos casos tenemos un problema. O sea que estamos presentando el problema cuando nosotros desconocemos algo. La formulación de un problema es de gran importancia, pues nos guiará en todo el proceso de la investigación. Modos en que se manifiesta un problema. Primero, estudiar las investigaciones ya realizadas sobre un tema o campo del conocimiento. Eso nos ayudará a cobrar conciencia de los problemas, de modo a formular aquellos que más le interesan. Al estudiar las publicaciones podemos notar que la falta de conocimiento suficiente sobre un problema se manifiesta de tres maneras. Uno, una laguna notable en el conocimiento existente. O sea, hay algo que no sabemos sobre ese conocimiento. Dos, cuando los resultados de las investigaciones son diferentes, difieren entre sí. Y tercero, cuando existe un hecho en forma de informe que no está explicado correctamente. ¿Entendemos? O sea, es un hecho, pero que ese informe no lo explica correctamente. Una laguna en nuestro conocimiento, lo primero. El modo más evidente en que se manifiesta un problema probablemente sea cuando hay una clara falta de información. Sabemos lo que sabemos, pero sencillamente hay algo que aún no sabemos. ¿Estamos? Los resultados contradictorios. Una posible causa de cómo pueden diferir los resultados de distintos intentos por resolver un mismo problema puede ser debido a que uno o más de los experimentos fue mal efectuado. ¿Acaso se violaron ciertos principios de la buena experimentación? Y la falta de control de variables extrañas importantes es un error común que puede producir resultados contradictorios. Y la explicación por última, acuérdense que eran tres situaciones, la última situación es la explicación de un hecho. Un hecho que existe aislado del resto de conocimiento exige una explicación. Una ciencia no solo consiste en conocimiento, sino en conocimiento sistematizado. Cuanto mayor sea la sistematización, mayor será la comprensión de la naturaleza o entorno que tenga el científico. Así, cuando se conoce un hecho nuevo, el científico trata de relacionarlo con el cuerpo de conocimiento ya existente. Si el hecho no encaja con el conocimiento existente, se manifiesta con ello un problema. Es necesario recabar nueva información para relacionar el nuevo hecho con el conocimiento existente, de tal manera que quede explicado. O sea que nunca lo debemos dejar, como por ahí decimos vulgarmente nosotros, colgado en el aire, sin la debida explicación. Bueno, la definición de un problema soluble.
La ciencia no puede dar respuestas a todas las preguntas que hace la gente. Un problema solo puede ser digno de estudio científico si tiene una solución. Un problema soluble es aquel para el que se pueda plantear una hipótesis comprobable. Una hipótesis es la solución tentativa a un problema. El problema científico es una brecha entre lo conocido y lo que se desconoce, que se expresa en el proceso de la investigación mediante las preguntas e hipótesis. Bueno, la ciencia solo enfoca problemas solubles o potencialmente solubles. Las preguntas son la expresión directa de lo desconocido y las hipótesis y conjeturas que se hacen para contestar las preguntas deben tener en cuenta ciertos requisitos, como son la especificidad, la contrastabilidad empírica y la fundamentación científica. Entonces, hay una frase que dice que un problema es soluble si y solo si se puede poner a prueba empírica su solución tentativa y la ofrece en forma de hipótesis. ¿Estamos? O sea, es soluble si solamente si puede poner a prueba empírica su solución tentativa y la ofrece en forma de una hipótesis. La solución propuesta debe ser pertinente al problema. Una hipótesis pertinente a un problema es la que puede resolver un problema de ser cierta. ¿Estamos? Un problema planteado como pregunta es soluble si es posible plantear una hipótesis pertinente como respuesta potencial al problema. También debe ser posible determinar que la hipótesis es verdadera o falsa. Una hipótesis es comprobable si y solo si puede determinar su veracidad o falsedad. Bueno, grado de probabilidad en lugar de verdadero, falso y falso. Se emplean los términos verdadero y falso como aproximaciones, pues es imposible determinar, fuera de toda duda, que una hipótesis o cualquier otra proposición empírica es absolutamente verdadera o falsa. Lo mejor que podemos hacer es decir que una proposición tiene un grado determinable de probabilidad. No podemos decir, en sentido estricto, que una proposición es cierta, sino que es probable o muy probable. Asimismo decimos que otra proposición es sumamente improbable. Acuérdense cuando vimos hipótesis de que sea verdadera o falsa, que se puede falsear esa hipótesis. Por consiguiente, el principio quedaría así. Una hipótesis es comprobable si, y solo si, es posible determinar para ella un grado de probabilidad. Y por grado de probabilidad, queremos decir que la hipótesis tiene un valor de probabilidad entre 0,0, absolutamente falsa, y 1, absolutamente cierta. Por ahí alguien que haya cursado estadística va a comprender bien estos números, que son un poquito, por ahí parecen tan fáciles, pero son un poquito más difíciles de comprender. Por ejemplo, cuando uno saca porcentajes en estadística, eh, por ejemplo, es más fácil ganarse la lotería que la quiniela. Porque yo tengo una posibilidad en de tantos billetes, tengo una. Ahora, en la quinela tengo menos, el cálculo de probabilidad es menos a que salga el número que yo jugué. Pero bueno, esas son otras cosas que uno no es ahora para complicarle nada, simplemente para que vean que estos números no son tan
fáciles por ahí de comprender. Bueno, resumiendo, un problema es soluble, primero, si se puede plantear una hipótesis pertinente como solución tentativa. Y segundo, si es posible poner a prueba esa hipótesis, determinando para ella un grado de probabilidad. Tipos de posibilidad. Actualmente alcanzable. La interpretación de lo posible indica que la posibilidad está a nuestro alcance en el momento actual. Potencialmente es alcanzable. Fíjense, primero es real, lo tenemos en este momento a nuestro alcance. Ahora vamos a ver potencialmente alcanzable, que es como los diagnósticos de enfermería. Esta interpretación concierne a las posibilidades que podrían estar al alcance en algún momento futuro, pero que no lo están en la actualidad. Si los avances tecnológicos logran ser lo suficientemente exitosos para que llegamos a poseer dicha capacidad, entonces lo potencialmente alcanzable se vuelve actualmente alcanzable. Pero no lo tenemos en este momento. Por eso usamos el verbo podría estar al alcance en algún momento. Problemas insolubles. Hemos visto los solubles, los insolubles. Es cuando el problema no está debidamente estructurado, términos inadecuadamente definidos y la definición operacional, la imposibilidad de recabar datos pertinentes y la circularidad viciosa. Esto es importante para tener en cuenta cuando vamos a redactar un diagnóstico de enfermería. Que el problema no está debidamente estructurado. Términos inadecuadamente definidos en la definición operacional. Porque, ¿qué pasa? Todas estas cosas después, ese es un método científico, el PAE, que está sistematizado, y entonces si nosotros estamos alterando alguna cosa, nos va a fallar después la otra. ¿Estamos? Por eso debe estar ese problema debidamente estructurado y debe poseer términos que estén adecuados, porque esa definición debe ser operacional. Bueno, solución mediante definiciones operacionales. En la ciencia sería imposible exagerar la importancia de las definiciones adecuadas. Las principales funciones de las buenas definiciones son, primero, aclarar el fenómeno que se está investigando. Segundo, permitirnos comunicarlo entre nosotros de forma clara y sin ambigüedades. ¿Estamos? Pongan esto en práctica en el trabajo diario de uno. Aclarar el fenómeno que se está investigando. Permitirnos comunicarlo entre nosotros de forma clara y sin ambigüedades. Estas funciones las cumple la definición operacional de los términos empíricos en que trabaja el científico. Bueno, la definición operacional. Cuando nos enfrentamos al problema de cómo definir operacionalmente un término, en gran parte enfocamos la pregunta de si nuestro problema es soluble. Se debe dejar establecido el punto de que los hechos a los que se refirió el planteamiento del problema son públicamente observables y mensurables. Los puedo ver y los puedo medir. ¿Estamos? En esencia, una definición operacional es la que indica que existe cierto fenómeno y lo hace especificando precisamente cómo y preferiblemente en qué unidades se ha medido el fenómeno. Consideraciones adicionales de problemas. Un problema debe tener valor, importancia tecnológica o teórica. Evitar los problemas del tipo callejón sin salida, que yo me metí a hacer esto y no le encuentro una salida, me tracé mal, me fijé mal los objetivos y quedé estancado. Y las reacciones psicológicas a los problemas, debemos subrayar una norma de verdad. O sea, no algo que sea una fantasía.
Virtudes de los problemas e hipótesis. Dirigen la investigación. Permiten al investigador deducir manifestaciones empíricas específicas. Y sirven como puente entre teoría e investigación empírica. Bueno, definición de los objetivos de estudio. Cada investigación tiene objetivos generales y objetivos específicos. Esto ya lo habíamos visto también antes. El objetivo general se desprende del marco teórico y delimita la clase de fenómenos que se van a estudiar y el alcance de los resultados de la investigación. Se refiere a la puesta a prueba de la hipótesis. Vamos a poner a prueba la hipótesis. Si yo digo que mi objetivo para tal problema es X, yo debo poner a prueba. Con un objetivo me tengo que trazar un objetivo, que lo pueden haber visto bien y tomarlo en cuenta de la clase de adulto mayor cuando veíamos el diagnóstico de enfermería y veíamos el objetivo. Y después cuando evaluábamos, comparen en la evaluación cómo era que nos habíamos planteado en ese objetivo. Y después tenemos los objetivos específicos que son más concretos que el general y su definición debe orientar hacia los aspectos concretos del problema y de allí poder desprender las variables en estudio, el universo y las unidades de análisis, que es cuando después nos ponemos un montón de objetivos. El general era uno, pero después tenemos unos objetivos que en el caso nuestro pueden ser graduales, porque yo no puedo plantearme un objetivo que sea una utopía que no lo pueda realizar. Por eso después tengo objetivos específicos. Los objetivos se escriben siempre con verbos en infinitivo, ya lo habíamos visto creo en otra clase. Describir, conocer, detectar, analizar, siempre con un verbo, lograr, o sea, bueno, siempre con un verbo en infinitivo. Objetivos de la investigación científica. Los objetivos de la investigación se refieren a los aspectos que se desean estudiar, a los resultados intermedios y finales que se desean obtener, para dar respuesta al problema científico planteado. Si en el problema de investigación se define el qué se quiere investigar, en los objetivos se define con precisión hacia dónde queremos llegar. Los fines de la formulación de objetivos están dirigidos a servir como guía para el estudio, determinar sus límites y amplitud, orientar los resultados que se esperan, alcanzar y visualizar las etapas del proceso a desarrollar. Para lograr esto, en la formulación de los objetivos, debemos enunciar el resultado claro, preciso, factible y medible, que se obtendrá una vez terminada la investigación, que es lo que yo les decía recién. Fíjense en la evaluación, si hemos llegado a lo que nos habíamos planteado en el objetivo, enseguida de que vimos el diagnóstico, nos trazábamos un objetivo. Expresar con claridad qué se intenta alcanzar como resultado de esa investigación. ¿Qué queremos alcanzar nosotros? Bueno, analícenlo ustedes con la clase de adultos. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con esos objetivos? Y corresponderse con el problema de investigación. O sea que esos objetivos deben ser correspondientes con el problema que vamos nosotros a investigar. Una clase cortita, pero me parece que ilustrativa. Y acá las consignas también para las dos comisiones, no muy complejas, simplemente remítanse a lo que es la clase. Cuándo comienza una investigación científica, describa cuándo un problema es soluble, cuándo un problema es insoluble, la falta de conocimiento suficiente sobre un problema, cómo se manifiesta, qué hace un científico cuando se conoce un hecho nuevo, qué es un problema insoluble, qué es la definición operacional, y defina los objetivos generales y específicos que tiene
una investigación. Bueno, con esto damos por terminada esta clase de introducción a la metodología de conocimiento. Muchas gracias y como siempre, cualquier duda, consulta.